Alicia Castro, ¿cómo te enteraste? Bueno, de un modo bastante peculiar, porque estaba chateando con Piedad Córdoba, que está en Colombia, a las 2 de la mañana. Y entre una cosa y otra que nos decíamos, a las 2:20 de la mañana o 2:17 de la mañana, me dijo: murió Fidel Castro. Y ahí nos llamamos por teléfono y lloramos. Porque efectivamente Fidel es el líder de los sueños revolucionarios del mundo entero durante el siglo XX y durante el siglo XXI, lo cual no es poco. Vos recién mencionabas la cantidad de presidentes norteamericanos que pasaron y Fidel quedaba y resistió a todas las embates del imperialismo contra la isla, contra el socialismo, el bloqueo, dando lo que él llamaba la batalla de las ideas. Y yo creo que este es el gran ejemplo de Fidel. Fidel es un hombre sobre todo de ideas. Y a mí me gusta mucho, si me permitís citar uno de sus últimos discursos, cuando dice: estoy por cumplir 90 años, no es mérito mío, fue obra del azar, pronto seré igual que todos, me tocará mi turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos como prueba de que en este planeta, si se trabaja con fervor y dignidad, podemos construir los bienes materiales y culturales que todos los hombres necesitan. Y creo que esa es la gran lección de Fidel Castro: fervor y dignidad. Sí, soberanía, sentido soberano. La dignidad individual de cada cubano convertida en soberanía de su país. Yo creo que es la medida más alta de aquellos países que no pueden imponerse a los otros. Así es. Y que resisten desde una nobleza y una altivez que a mí me parece, siempre cuando pienso en Cuba, extraordinario ejemplo, sobre todo para América Latina, que ha tenido tantas postraciones, tantos renunciamientos. Claro, porque Cuba ha significado otra escala de valores, ¿no es cierto? Yo cuando veo algunas críticas que han surgido en la Argentina, la verdad, personas, tengo que mencionar alguna, ¿no? Como Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, se pone a criticar a Fidel Castro. Yo digo, qué falta de noción de estatura, ¿no? Qué falta de lugar, de noción de qué lugar ocupa cada uno. Y entonces me metí en el tuit para ver Rodríguez Larreta, y ahí encontré que hacía un anuncio y decía: buenas noticias, llegan los food trucks, camiones de comida, ¿no? Lo dice en inglés. Y yo pensé por un instante, ¿será algún modo de alimentar a la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que están comiendo de los tachos de basura en la ciudad de Buenos Aires? Yo vivo en pleno centro de la ciudad, en la calle Florida, gente durmiendo en la calle. Hoy a la mañana que caminé un poco, gente durmiendo, comiendo de los tachos de basura. No, los food trucks son... también dicho en inglés, porque la colonización que tienen es total y completa, emprendimientos privados, comida al paso. Y pensaba entonces, volviendo a las críticas que hizo sobre Fidel, Rodríguez Larreta sabrá que en Cuba no hay nadie durmiendo en la calle y que de los 200 millones de niños que duermen a la intemperie en el mundo, ninguno es cubano. No, no lo debe tener en cuenta seguramente, porque no se le debe ocurrir que eso tendría que ser así para cada uno de los países. Por eso digo, es una cuestión de escala de valores, ¿no? Cuando Fidel dice que con fervor y dignidad se pueden construir los bienes materiales y culturales, es una persona que además se ha dedicado mucho a que en Cuba haya niveles culturales muy altos. Otra de las críticas banales que se hace frecuentemente es que en Cuba los ingenieros tienen que trabajar de taxistas, y más bien es al revés, es que hasta los taxistas pueden ser ingenieros. Hay ingenieros trabajando en ingeniería, y ahí lo que pasa es que... Hay una palabra que no siempre se menciona como de las primeras, y a mí me parece que sí es de las primeras cuando se piensa en Cuba, que es solidaridad. No hay un país en todo el planeta que sea más solidario que Cuba. Con lo poco que tiene, con su bloqueo, con sus limitaciones económicas, tiene médicos y educadores en 60, 70 países del mundo. En estos momentos, Cuba tiene distribuidos en África, donde nadie va a ayudar.
a miles de médicos y educadores que ayudan a la gente. Y han ayudado a alfabetizar países. Venezuela tuvo la inteligencia de un intercambio de su poder económico desde el petróleo con el poder intelectual que Cuba tiene para una contraprestación. Y entonces ahora Venezuela es un país alfabetizado por completo, mientras Cuba es un país que pudo resistir desde el punto de vista del uso de la energía durante todos estos años. Bueno, pues esa es la verdadera complementariedad que tendría que darse en nuestros países si existe, como tuvieron Fidel y Chávez, una visión geopolítica, otra gran herencia que nos deja Fidel Castro. Además de la ideológica y superando la ideológica, es una visión geopolítica. Fidel Castro era, como recién mencionabas, el gran internacionalista, el que decía: si no podemos hacer nada por los demás, no podremos hacer nada por nosotros mismos. Y Fidel encontró en Hugo Chávez, eso tuve el privilegio de verlo de cerca. Yo me sumé a la Revolución Bolivariana muy tempranamente, en el año 2002. Recuerdo que fui a un programa tuyo. Y vos me dijiste, lo recuerdo con mucho cariño, vos me dijiste: no sé nada de Chávez, pero la escucho. Me diste un espacio de credibilidad en un momento que la Argentina Chávez era visto con muchas prevenciones, porque era un militar que había hecho un golpe de Estado. Había prevenciones. El hecho de haber dado un golpe de Estado tenía a muchos contenidos en la ilusión que fue despertando después con los años. Claro, sí, era difícil entenderlo. Bueno, entonces tuve el privilegio de ver desde bastante cerca esa relación de casi de padre-hijo, de discípulo, de hermano, de combatientes revolucionarios hermanados a Fidel y Chávez. Chávez nace, de alguna manera, su gran discurso inicial es en 1994 en Cuba, con Fidel al lado. Él lanza un discurso 2 años después del golpe de Estado y de haber estado preso por ese golpe de Estado. Cuando sale, al primer lugar que va creo que es a Cuba. Sí. Y allí dice un discurso memorable, que es una de las mejores piezas de toda la vida de Chávez, en la cual anuncia lo que después iba a ser desde el 98. Sí, además Chávez fue despacio, también por consejos de Fidel. Primero fue democracia participativa, después dijo: esta es una democracia revolucionaria, y años después le dio un carácter socialista a la revolución. Que recuerdo que Chávez decía que Fidel decía que era demasiado pronto, que debía esperar un poco más. Pero en todo caso, en esa relación excepcional de maestro, de discípulo, de combatiente, de camarada, creo que fue muy bueno también para Fidel poder encontrar un hijo, un discípulo. Hablando de islas y de soberanía, un tema en la que Alicia Castro es un referente importantísimo, es Malvinas. Quiero, para cerrar el tramo referido a Fidel en lo que hace a esta entrevista, ver algo, una síntesis de 1 minuto de la historia de Fidel, muy bien contada, para que después Alicia le ponga una rúbrica a este tramo del programa y podamos dedicar unos minutos también a cómo se ve, después de tanta lucha que ella encabezó, por otra parte, en nombre del gobierno argentino, por la soberanía de Malvinas, esta etapa, este año 2016 de tantas claudicaciones. Este recuerdo de Fidel. Fidel Castro, el último gran dirigente comunista del mundo occidental, inició la revolución cubana junto a una decena de guerrilleros antes de que se le uniera la población. Este movimiento provocó en 1959 la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista, aliado estadounidense. Fidel se convirtió así en la piedra en el zapato de Estados Unidos. Lo venció en una de las crisis más importantes de la Guerra Fría, el desembarco fallido en Bahía de Cochinos. Como respuesta, Estados Unidos impuso un embargo que asfixió la economía de la isla. Los cubanos sufrieron graves penurias que se agravaron cuando perdieron el apoyo de su principal aliado, la Unión Soviética. Tras la caída de la URSS, la imagen de Castro siguió siendo mundialmente conocida y encontró un nuevo aliado, Hugo Chávez, el presidente de Venezuela que murió en 2013, también un fervoroso opositor de Estados Unidos. Tras una larga operación en 2006, Fidel le cedió el poder a su hermano Raúl, quien era ministro de Defensa desde 1959. Con él, el régimen comienza una apertura que permitió un acercamiento con Estados Unidos. Para sus defensores, Fidel fue el artesano de los muy eficaces sistemas de salud y educación de la isla. Para sus adversarios fue un dictador inflexible ante sus opositores. Muere en La Habana el 25 de noviembre de 2016 a los 90 años.
No sé si estabas escuchando en los preparativos previos a la entrevista cuando señalé que Emir Sader dice no murió Fidel Castro, murió un siglo. Y me parece que hace una poética referencia al significado de Castro. Recién con Fidel muere el siglo XX. Ahora sí, cambiamos de siglo. Sí, además en un mundo nos va a hacer mucha falta las reflexiones de Fidel, nos va a hacer mucha falta la palabra de Fidel. Ya la falta de Chávez nos dejó bastante silencio porque eran dos personas, dos políticos, dos líderes mundiales que daban la visión de la región frente a los distintos conflictos internacionales o frente a los distintos eventos internacionales. Normalmente los jefes de Estado, las jefas de Estado dan la visión de su país. Ellos se hacían cargo de América Latina y del Caribe y hablaban en nombre de todos nosotros. Eran personas para quienes la política era la política internacional y para quienes la política internacional era la geopolítica. Eran combatientes. Y creo que esa visión y esa palabra nos está haciendo mucha falta, por lo tanto tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en esa lección de Fidel Castro de coraje, de dignidad, de perseverancia, de fervor y dignidad. Vos me hacías una pregunta respecto a nuestras islas, sí. Porque yo creo que la lucha contra el imperialismo que llevó Fidel Castro, que llevaron los dirigentes de nuestra región en la última década. Yo recuerdo con mucho afecto cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003 y en la bandeja de invitados en la Cámara de Diputados estaba Fidel Castro, estaba Chávez, estaba Lula, y uno se daba cuenta que América Latina se estaba reencontrando consigo misma, que había pasado la época de las ominosas relaciones carnales y de dependencia de Estados Unidos y los centros de poder. Y creo que la lucha contra el imperativo ético, que la lucha contra el imperialismo es un imperativo ético, no es una elección. No puede decidir Macri, Malcorra si van a reclamar la soberanía en Malvinas o no. Es un imperativo, además de constitucional, es un imperativo ético de todos los que queremos un mundo de iguales, un mundo de naciones soberanas. A mí me da pena que los avances que hubo, incluso en la conciencia mundial respecto al tema, a los votos que se consiguieron internacionalmente, a la neutralidad que por algún momento me parece que insinuó hasta Estados Unidos en este aspecto. Eran todas batallas que se iban dando a favor de que un día realmente las Malvinas vuelvan a ser argentinas. Sí, Malvinas es efectivamente, como le gusta decir a Cristina, una causa global, no es una causa argentina, es una causa regional y una causa global. Y por cierto, Fidel Castro tuvo intervenciones notables para defender la soberanía y para rechazar el último enclave colonial en el continente americano. Pero como sabemos, este gobierno tiene una política de sumisión, tiene una política nuevamente de relaciones carnales, y el 13 de septiembre, entre gallos y medianoche, se firmó un acuerdo que cede a la posición británica. Es un acuerdo que plasma la pretensión británica cuando dice que el gobierno argentino se compromete a relevar todos los obstáculos que hacen al crecimiento económico y al desarrollo sustentable de las islas en lo que hace a hidrocarburos, a pesca y navegación. Esto en criollo quiere decir desmantelar todas las medidas jurídicas, legislativas y administrativas que se han tomado para proteger los recursos naturales. Y en estos tiempos y en este día donde estamos revisando el valor de un líder que defiende la soberanía de su país, de su pueblo, de América Latina y del Caribe, es un momento para recordarle al presidente Macri y a su Cancillería que los recursos de las Islas Malvinas pertenecen a 40 millones de argentinos, no a la libre disposición para que se la pueda ceder a los británicos. Y además no han protestado tampoco, no han dicho una palabra sobre la base militar que tenemos
en la confluencia de los dos océanos. Esta ha sido siempre una pretensión geopolítica de la corona británica y sus aliados, y tenemos una gigantesca base militar en las Islas Malvinas, que tiene más de 1.500 efectivos británicos, buques de guerra, aviones de combate. Y todavía Malcorra se sorprende que después de firmar ese acuerdo le lancen misiles desde Malvinas al mar. Esa tarea de concientización llevó incluso a éxitos entre legisladores británicos, es decir, hay muchos británicos, medios de comunicación, organizaciones británicas que tienen muy claro que lo justo sería otro tipo de discusión y negociación. Y estos fueron avances notables de estos años. Que ahora todo esto haya sido tirado por la borda y que haya ocurrido porque el gobierno tenía la apetencia y Malcorra el deseo personal de una Secretaría de las Naciones Unidas, es doloroso. Y que al cabo de tantos meses de trabajar nada más que para eso, desoigan un mandato de las Naciones Unidas respecto a lo que es la situación de Milagro Sala, todavía provoca mayor pesar. Desatendieron la lucha por Malvinas para no quedar mal con el Reino Unido. Y en esa lucha han dejado prácticamente por el camino todos los postulados, cuando además no cumplen con las Naciones Unidas en el tema Milagro Sala. O sea que todo cierra de una manera bastante negativa el 2016. Toda la política de relaciones internacionales del gobierno es desastrosa. Malvinas, la candidatura fallida de la canciller en Naciones Unidas, la desafortunada propaganda que hicieron por Hillary Clinton, eso no lo hacen, los gobiernos no lo hacen, no pueden opinar libremente sobre elecciones en terceros países, no hacen apuestas porque esas apuestas, si son equivocadas, como se demostró, perjudican a la relación entre países. Yo creo que en el caso de la elección de Trump, la sorpresa de Macri es ignorancia, ¿no? Es ignorancia. Me parece que Macri no está entendiendo, además, entre otras muchas cosas, cómo funciona el mundo, Víctor Hugo. Creo que el mundo en este momento no es el mundo que conocimos, es un mundo que está saliendo y rechazando la globalización. La globalización ha sido un sistema económico y un sistema político que no ha dado beneficios a las grandes mayorías. En Estados Unidos hay 49 personas en riesgo de pobreza que reaccionaron en contra del establishment económico. Hillary Clinton representa a Wall Street, representa al establishment económico. Y Hillary Clinton no es que Donald Trump estuviera compitiendo con un candidato progresista o de izquierda como Bernie Sanders, que probablemente le hubiera ganado. Pero los demócratas trataron de impedir que llegara a ser el candidato, incluso con trampa. Sabés que un cable de Wikileaks reveló que la CNN le había dado las preguntas para el debate a Hillary Clinton. Es decir, y esa candidata, que básicamente representaba a la candidata del establishment, que realizó la venta de armas más grande de la historia de su país y destruyeron Medio Oriente con las intervenciones militares en Libia, en Siria, en Afganistán, los asesinatos de Saddam, de Gaddafi, y han creado además esta crisis migratoria, cientos de miles de desplazados por esas guerras que provocaron, que ahora no la pueden resolver, ¿no? Es decir, los Estados Unidos de América armó a Al-Qaeda y los Estados Unidos de América armó a ISIS para pelear en Siria. De modo que ahora esta crisis provocada por los Estados Unidos no la pueden resolver, pero crean reacciones muy diversas entre los ciudadanos. Es decir, el mundo está saliendo de un periodo de globalización que no ha traído ningún beneficio, ninguna ventaja, y la gente está reaccionando. A contramano de un mundo que se cierra, la Argentina ha pretendido abrirse, pero eso ya es otro tema. La vamos a seguir en cualquier momento, aprovechando que ahora estás entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por permitirme estar acá en un día como hoy para tratar de tomar esas lecciones de fervor y dignidad, y para decir también hasta la victoria siempre, comandante. Suena lindo. Venceremos. Gracias, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero compartir con ustedes, ya que de Fidel se trata,
un poema de Juan Gelman. Nos toca, por cierto, muy de cerca. Y ese poema, que nos permitirá irnos a la pausa, tiene simplemente como título Fidel. Juan Gelman es el poeta al que convocamos. Dirán exactamente de Fidel, gran conductor, el que incendió la historia, etc. Pero el pueblo lo llama el caballo, y es cierto. Fidel montó sobre Fidel un día. Se lanzó de cabeza contra el dolor, contra la muerte, pero más todavía contra el polvo del alma. La historia parlará de sus hechos gloriosos. Prefiero recordarlo en el rincón del día en que miró su tierra y dijo soy la tierra, en que miró su pueblo y dijo soy el pueblo, y abolió sus dolores, sus sombras, sus olvidos, y solo contra el mundo levantó en una estaca su propio corazón, el único que tuvo, lo desplegó en el aire como una gran bandera, como un fuego encendido contra la noche oscura, como un golpe de amor en la cara del miedo, como un hombre que entra temblando en el amor, alzó su corazón, lo agitaba en el aire, lo daba de comer, de beber, de encender. Fidel es un país, yo lo vi con oleajes de rostros en su rostro. La historia arreglará sus cuentas, allá ella, pero lo vi cuando subía gente por sus hubiéramos. Buenas noches, historia, agranda tus portones, entramos con Fidel, con el caballo. Juan Gelman, para Fidel. Ya venimos.